Culturizándote presenta La cena en Emaús de Caravaggio, con el artista plástico Gabriel León Morales. Pues hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en el nuevo taller de hoy que tenemos de fin de semana y donde vamos a estar hablando de un pintor muy especial que es Caravaggio. Y de hecho, si alguno ya visitó el Instagram, ya hemos hecho anteriormente una cápsula sobre él, su obra y su trabajo. Hoy vamos a hacer un breve resumen mientras tenemos a los artistas pintando de aquel lado por si alguno está interesado en venir. Bueno, nació en 1581 en la ciudad de Milán y él pertenecía a una familia rica y de buenos recursos. De hecho, desde muy joven se introdujo en el mundo del arte, hizo algunas obras famosas, obviamente pertenecientes al barroco. De hecho, también entre algunas de sus obras del barroco, desde sus inicios, destacó mucho la técnica del claroscuro. ¿Alguno sabe qué es, por ejemplo, el claroscuro? El claroscuro se refiere, de hecho, a las técnicas mixtas que involucran tanto negros como blancos. Es como un balance más bien entre la luz y la sombra. A eso se refiere, en cómo podemos calibrar ambas situaciones. Es por ello que se volvió famoso por estas técnicas y perteneciente también a una corriente que era el tenebrismo, desarrollada por él y algunos de sus autores. Él fue uno de sus iniciadores. Ahora, ¿por qué son tantas las pinturas religiosas que tiene? Tal vez nos hemos preguntado algo de eso y de hecho íbamos a hablar sobre la que está aquí, que se llama La cena en Emaús. Bueno, desde muy joven empezó a trabajar para personas de la iglesia, bien posicionadas, si lo queremos llamar así. El principal fue el cardenal del Monte, quien desde muy temprana edad lo contrató para que hiciera algunas de sus obras. Y de hecho, que vienen en orden cronológico, por eso me gustan, que vienen algunas de sus obras, como esta, por ejemplo, la hizo cuando estaba enfermo en el hospital. Algunas otras, por ejemplo, esta de Concierto de Jóvenes, retrataba a mucha de la sociedad de su época. Además de hacerse famoso por el tipo de corriente que utilizó, también era porque retrataba a personas comunes y corrientes, si se puede llamar así, y rompía con los estereotipos que se habían marcado en otras épocas, que eran los clasicistas. Es por ello que mucha de su obra tomó parte de esta integridad. Y bueno, ya a partir de finales de 1500 es cuando empieza a desarrollar nuevas técnicas y se introduce más en el mundo del barroco. La obra que vamos a hablar hoy es un poco de ese ejemplo, que es La cena en Emaús. ¿Alguno ha escuchado de eso? Sí, se han escuchado. Ajá, exactamente. Esto tiene lugar después de la última cena. Hay muchas versiones de la última cena y la cena en Emaús porque son de los dos pasajes bíblicos más importantes. Y fuera de la religión tienen un contexto sumamente interesante que ha sido retratado por otros autores. En este caso retrata el momento de la resurrección de Cristo. ¿Alguno ubica? Ajá. Sentado, sí, ya los pudieron ubicar. Miren, aquí, para ustedes, ¿cuál se les hace un poco más viejo o de mayor edad? El que está al lado ¿De él? El otro, de hecho es al revés. No se tiene muy bien registro de quién fue. Siempre retratan que fueron dos discípulos quienes se lo encontraron, pero él es el anciano Simeón y él es Cleofás. Es lo que te dije, yo dije que... Sí, de hecho este es el más viejo, aunque no tenga el cabello blanco así, tal vez es por el efecto igual de la luz que contrasta, pero él tiene mayor edad y él es más joven. De hecho, él se menciona indirectamente en algunos de los pasajes bíblicos, en este caso es el de San Lucas, donde ya se amplía un poco más esa historia, aunque aparece en algunas otras. La cena en Emaús es una aldea que se encuentra a 13 kilómetros de Jerusalén y se supone que sus dos discípulos se encontraron con un extraño que iba platicando con ellos y les platicaba acerca de las escrituras. Entonces lo invitaron a cenar en un castillo, como al frente de una taberna, si lo podemos llamar así, y justamente se encuentra, al hacer el efecto del fracto panis, que es como bendecir el pan, es cuando reconocen que es Jesús y por eso representa el exacto momento en que reconocen que su maestro ha vuelto a la vida. Y por ello hay tantas versiones de este cuadro porque le dicen que es uno de los pasajes bíblicos más entendibles y famosos. Entre ellos también destacan, por ejemplo, lo del Génesis, el Éxodo, pero este es uno de los, entre comillas, más importante. Y bueno, más o menos este es un poco de resumen de la obra. Platicaría más acerca, volviendo al tema del pintor, que Caravaggio tendía a ser una persona conflictiva y violenta. Sí. Exactamente, hay una que le puedes llamar grotesca, pero sí es de hecho de un libro que la saca de aquí, fue una de sus primeras obras barrocas, ahorita se las voy a enseñar, que se llama Judith y Holofernes. Ahorita la busco, sí, ahorita la podemos ir buscando. Pero varias de estas obras también retratan un poco del sufrimiento de Caravaggio y en algunas de ellas incluso oculta su cara, a ver si también entre las que están investigando pueden ubicarlas. Y varias de las obras que realizó se hacían con el temática del perdón. De hecho, La cena en Emaús
tiene dos versiones. La primera la realizó en 1601 y la siguiente versión se realizó alrededor de 1606, cuando huía de Roma por haber asesinado a una persona en una taberna. Esta es la famosa historia que muchos lo acusaban. Su pintura tiende a ser de este estilo porque reflejaba un poco este martirio y sufrimiento. ¿A qué edad cree que murió? 32. Un poquito más, tantito más. Si nació en 1581 y murió en 1610. 37. 39. Murió por una bacteria llamada estafilococo. Sí la han escuchado, ¿no? Es una bacteria, de hecho, que siempre tenemos en las manos. Si yo toco esto, ya tengo... Es un decir, ¿no? Porque está presente tanto en la piel como en la mucosa. Así que en cualquier momento, cuando nuestras defensas están débiles, es cuando lo contagia. Y por eso murió de una fiebre en una isla. Ajá, y en esa época no existían suficientes avances. A pesar de ser tan joven, realizó varias de sus pinturas. Tiene la que estamos viendo, por ejemplo, es un lienzo y retrata algunos de los momentos. Como les dije, es el tema de la religión porque trabajó para muchas personas de la iglesia y se asociaba al tenebrismo no solamente por el tema de luz y sombra, sino también por la oscuridad que se vivía en la época. ¿Y alguno sabe por qué, por ejemplo, surgió el barroco? Bueno, de hecho ahorita lo había dicho, que era como una reacción a los estereotipos clásicos, sí, del clasicismo, si podemos decirlo así, a la contrarreforma, muchos lo asocian. Él no fue el único, obviamente hubo varios, uno de mis favoritos es Rubens y el de Daniel en el Foso de los Leones, y tenemos de hecho varios ejemplos, pero él es, como les dije, el máximo exponente, y aquí tenemos algunas de sus obras. Casi por 10 años yendo de un lugar a otro en Italia para evitar que lo arrestaran. Mira, aquí podemos ubicar algunas de sus obras. Voy a separar algunas partes para que las pudieran apreciar. Aquí está el barroco. De hecho, una tendencia que de hecho estaba platicando que era el churrigueresco, que ese es más bien de técnicas españolas y que refiere un poco más a la escultura. Y por ejemplo, si nos enfocamos en el arte sacro, que también tiene mucho que ver, se refiere sí en los temas religiosos, pero un poquito más exagerados. La Capilla Sixtina, por ejemplo, es arte sacro porque son muchos personajes, pero tiene un poco que ver también con el tema del barroco. Y bueno, aquí tenemos la versión que les comentábamos sobre la cena en Emaús, un cuadro que nos refleja varios de los pasajes bíblicos y sobre todo las creencias de lo posible. Así que El artista Gabriel León Morales es ingeniero industrial de profesión. Cuenta con estudios de dibujo y muralismo. Su trabajo artístico destaca con más de 30 murales y 50 obras de caballete en diferentes técnicas mixtas como óleo, acrílico, sanguina, acuarela y pastel. Ha expuesto en la Cámara de Diputados de Toluca, centros culturales, diferentes instituciones públicas, con una obra especial realizada para el Salón de los Expresidentes del Ayuntamiento de Ecatepec. Así que a continuación nos va a explicar el artista Gabriel León Morales acerca cuáles son la técnica que utilizó, el material y de hecho que se asemeja mucho a las medidas del original. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros lectores aquí en la Biblioteca de los Tres Deseos, Conocer, Aprender y Lograr. Como ya les explicó Leo, y la verdad que hiciste una excelente explicación, Leo, me da mucho gusto de que hayas estudiado bien los tiempos en que se pintó esta obra y sobre todo el artista. Esta es una obra, una copia por llamarlo, es una reproducción del cuadro original. Este cuadro está pintado con óleo en un bastidor de madera. El original está pintado en lienzo sobre tela, es óleo sobre tela. La diferencia obviamente que pues bueno, en la madera hay que tener una buena preparación de este material para que absorba bien precisamente todo lo que son los materiales del óleo, ya que son como aceitosos, pues debe de absorber muy bien y darle su tiempo de secado. Como nosotros ya hemos visto en algunos talleres que han tenido ustedes, este cuadro se inició con un proceso precisamente del boceto, vamos a llamarlo así, vamos por el boceto. Ustedes también han cuadriculado sus obras, cuando han venido aquí les hemos puesto a cuadricular sus obras. Es lo mismo, pasarlo del original a esta medida, ¿sí? Entonces lo hacemos a través de cuadritos para ir identificando cada uno de los movimientos de los personajes que está ahí. Como ya les había explicado Leo, pues bueno, se trata de una versión posterior a lo que fue la Última Cena, básicamente basado en la cuestión
de Lucas, por llamarlo así, en donde es la resurrección de Cristo. Bueno, este cuadro tiene una medida de 1 metro por 90 centímetros. El original creo que mide unos 1,25 por 1,47. 1,47 por 1,15 más o menos. O sea, este cuadro está el original está expuesto en la Pinacoteca de Milán, en Italia. Y pues bueno, nosotros decidimos hacer una copia honrando a este gran artista, honrando su trabajo que hace el maestro Caravaggio de un temple fuerte, de un temple valiente. Ahorita lo que nosotros hicimos, hacer esta reproducción, como ya les había comentado, pues para, enaltecer a estas obras. Este es un cuadro llamado claro obscuro. Obviamente pues se ve aquí las diferencias entre los tonos, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Digamos que de esta parte está la luz, mayor parte de la luz que refleja toda esta parte de aquí. Se dan cuenta aquí más luz, un poco más oscuro, igual en la parte principal que es Cristo, por llamarlo así, también la luz, y de esta parte lo oscuro. Igual en cada uno de los personajes, por eso es el claro oscuro. En esos tiempos, obviamente también pintaban mucho dentro de pues, sus casas, castillos, iglesias, templos. No tanto salían al paisaje, a lo natural, pintaban mucho en las casas. Los encargos, ¿por qué? Porque se concentraban más, tenían sus estudios, a diferencia de muchos años, que fue el impresionismo, que ellos sí salían a pintar totalmente pues en el paisaje, ¿verdad? Y de ahí te hacían retratos muy rápidos, por llamarlos así, retratos muy precisos, con pinceladas muy precisas, y por eso pues era en ese tiempo el impresionismo. Volviendo a este tema, le llamaban tonos muy claros y muy fuertes para que resaltar precisamente a los personajes, ¿no? Darles esa fortaleza, darles esa imagen en su pintura muy fuerte. Por eso a veces se ve un poco más drástica, ¿no? A mucha gente no le gustará mucho los temas claro obscuro, que en ese tiempo se llamaban así, pues pintar claro obscuro. No les gustaba, ahora no les gusta mucho, les gusta pues otro tipo de temas, paisajes, pero pues aquí se ve la fuerza, la dimensión de cada uno de los personajes pues expuestos aquí en este cuadro. Tratamos de hacer esta exposición, sobre todo ¿para qué? Para que los niños de la biblioteca, la gente que viene aquí, pues vea que también ellos pueden realizar este tipo de trabajos. Yo sé que a veces es un poco difícil, un poco pesado, pero poco a poco y con paciencia creo que les podemos ayudar a que extiendan sus capacidades para que hagan lo que ellos quieran, ¿no? Ustedes ya han trabajado en estos temas con Leonardo, que les he explicado muy bien cada uno de los pasos a seguir para lo que es el dibujo. Y pues a mí me gusta mucho representar este tipo de trabajos claros oscuros, porque pues sí le da la fuerza y la dimensión a cada uno de los personajes centrales. Miren, aquí, como se darán cuenta, es pues una paleta. Todos los artistas pues tenían sus paletas, a lo mejor de madera, de otro tipo de materiales, incluso de metal. Esta es una paleta realizada por acrílico, y donde pues bueno, obviamente se hizo todo el trabajo. Cuando una vez que para plasmar los colores ahí se tiene que trabajar primero desde la paleta. Muy pocas veces se aplica un color directo. Tienes que buscar primero las tonalidades de color. Por eso, obviamente, volviendo a nuestros principios, ver el círculo cromático, los colores principales, los primarios, secundarios, todo eso. Y pues en algunos materiales de óleo pues ya incluso ya vienen realizados así, pero lo que hay que estar preparando color por color, tono por tono, para darle precisamente los tonos a cada uno de los personajes. Esto es como se hace una paleta. Estos pues bueno, son pinceles que se tienen diferentes medidas, diferentes diseños. Hay pinceles que se les denomina pincel de cerda natural. Esos bueno, son artificiales, pero nos ayudan muy bien para aplicar primero un fondo, y posteriormente también se pueden aplicar con pinceles de pelo muy suave. En este caso se le llama pelo de Marta. Algunos pinceles aquí, ¿lo conocen al animalito Marta? Son animalitos que tienen un pelaje muy suave. De ahí sacan esos tipos de pinceles, y pues nos ayuda a hacer algún tipo de esfumado, de grafilado aquí cada uno de los personajes que se ve. Entonces aquí se utilizaron varias medidas de pinceles, como muy
pequeñitos, un poco más grandes, e incluso un poco más grandes para hacer los fondos. Bueno, es básicamente lo que es la realización de este cuadro. Y bueno, este cuadro nos tardamos aproximadamente 2 meses en realizarlo. Se concluyó, se realizó y pues bueno, vamos a seguir ahora con ustedes. Aquí en la biblioteca vamos a hacer cuadros de este tipo. Vamos a empezar con acrílicos, vamos a empezar con algún tipo de pastel, pero vamos a empezar desde lo básico, ¿vale? Entonces, pues es así un poco la explicación, la que ya dio Leo acerca del personaje y un poco de la técnica que estuvimos utilizando en este cuadro. El óleo es un pigmento natural que se compone de 60% aceite y 40% trementina, y ambos materiales cuando se juntan crean alguna consistencia que dura el doble de tiempo que una pintura acrílica, por ejemplo. Esta pintura tarda muchos, incluso años en secar, ¿sí? Algunos, pues bueno, en una semana posiblemente dices, pues ya está seco, pero no, si le podemos rascar, pues todavía vemos, sobre todo los colores claros, lo que son el blanco, los amarillos, son pinturas en óleo que tardan muchísimo tiempo en secar, y obviamente pues su duración es bastante, ¿no? Ahí tenemos un cuadro que todos lo conocemos como la Mona Lisa. Ese cuadro, ¿en qué año se pintó? ¿Cuántos años ha durado? Más de 500 años, ¿no? Entonces, y está realizado también en una técnica, lo que es óleo sobre madera. Y hay técnicas como el temple, el acrílico, el fresco. Así es. Entonces, bueno, ya son los materiales y solamente todo lo que nosotros podemos llegar a hacer pues con este tipo de